Bienvenidos a esta sesión autónoma, donde trataremos un tema muy importante a la hora del estudio global de los sistemas de control, como es la identificación de sistemas. Nuestra cobertura realmente es básica. Vamos a hacer una introducción a los conceptos de identificación de sistemas. Los vamos a conectar con conceptos previamente estudiados de control en tiempo discreto y lo vamos a proyectar en aras de fomentar el estudio y el desarrollo de los sistemas de control. Entremos en material. Lo que estamos haciendo es una introducción a la temática de identificación de sistemas. Por lo tanto, vale la pregunta, ¿qué es la identificación de sistemas como tal? Pues la idea de identificación de sistemas es modelación. Es decir, al final de los finales, como se dice comúnmente, lo que obtenemos como producto de la identificación de sistemas es el modelo matemático específico de un sistema, que como ustedes lo conocen de su experiencia en modelamiento, un sistema se parametriza en términos de las entradas que él tenga, las salidas que él tenga, y algo muy importante, tomando en cuenta las perturbaciones. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia de este estilo de modelamiento? Que en lugar de basarnos en experiencia o en conocimiento de ecuaciones fundamentales del modelo del sistema, nos vamos a basar en datos experimentales. Y eso es lo que lo hace más atractivo al proceso de identificación. La idea es realizar un experimento, colocar sensores, medir entradas, medir salidas del sistema, y en base a esas mediciones de entradas y salidas del sistema, y también en lo posible de perturbaciones, estimar un modelo matemático del sistema. Esa es la idea central de la identificación, modelamiento a través de datos de un experimento. Algunos hechos importantes de la identificación es que este es un procedimiento que no necesariamente o exclusivamente se asocia al tema de diseño de controladores, a pesar que es motivado por él y por lo tanto forma parte directa del mismo. En aplicaciones reales, muchas veces el tema de identificación de sistemas puede ser muy costoso y demorado, porque no pensemos en un prototipo que estoy construyendo, sino pensemos en una planta o en una industria con toda su fábrica o su infraestructura funcionando. Tener que realizar un experimento para recolectar los datos puede simplificar o representar costos de producción perdidos. Entonces, por ahí y también tiempos, como vamos a ver más adelante, por ahí pueden haber algunos costos importantes de la identificación. Ahora, en un laboratorio, pues ahí no hay problema. Si es un prototipo, le podemos hacer identificación sin problema. Como ustedes van a ver, esta es una técnica ampliamente aplicable para diferentes campos de la ciencia. Aplicaciones generales de la identificación: plantas industriales, sistemas eléctricos y electrónicos, biológicos, informáticos, económicos, sistemas sociales. Básicamente todas las áreas donde aplicamos control, pues obvio vamos a necesitar modelos de identificación. La identificación como tal hoy por hoy es un tema o una temática bastante madura, ¿sí? Y aquí están algunas de las etapas básicas de la identificación. Primero tenemos que diseñar el experimento, ¿verdad? De qué manera vamos a hacer o qué tipo de entradas vamos a aplicar en ese proceso, ¿verdad? Acuérdense que esto es una planta y en esa planta le vamos a colocar entradas. Entonces tenemos que diseñar esas entradas, escoger juiciosamente cuáles deberían ser. Se deben preprocesar los datos y también debemos seleccionar la estructura adecuada para el modelo. Una vez que hayamos hecho estos pasos iniciales, recién allí comenzamos a hacer la estimación del parámetro y posteriormente la validación. La idea es poder hacer una pequeña prueba de este experimento en esta sesión. Pues diferentes autores nos presentan diferentes esquemas para validar la figura como tal de la identificación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes ven que en esta figura se parece mucho al procedimiento que yo había dicho, ¿verdad? Arrancamos con el diseño experimental y su ejecución, luego hacemos el preprocesamiento, selección de estructura, y de ahí viene la identificación como tal, y luego la validación. Si el resultado de la validación es positivo, terminamos el modelamiento. Si no, tenemos que repetir, ya sea la etapa del diseño experimental o la etapa de preprocesamiento y determinación de la estructura. ¿Okay? Este es otro esquema, ¿verdad? Similar de otra obra, ¿verdad? Tomada de Lundblad, que es el modelamiento de sistemas dinámicos. Construimos los datos y en el experimento recolectamos los datos. Construimos
decidimos, bueno, esa parte todavía no, los pulimos, hacemos ajustes al modelo y luego viene la validación. Si la validación no es aceptada, pues regresamos a dos partes, ¿no? O al preprocesamiento o a la selección de la estructura, de manera general. Algunas claves para el éxito cuando a nivel industrial se va a hacer identificación de sistemas. Creo que la principal es la comprensión de los diferentes métodos que existen para identificación. Hay siquiera 7 u 8 métodos mayores, cada uno con un derivado para hacer identificación de sistemas. Es muy importante que, como cualquier estimación, entendamos que siempre va a haber un compromiso entre lo que es el offset o el desvío y la varianza. Entonces hay que también hacer un balance de ambos. Otra cosa fundamental en identificación es conocimiento previo sobre el sistema. ¿Qué sabemos de este sistema? Sabemos si hay algo importante, conocemos su respuesta al escalón y eso nos va a ayudar a hacer una identificación mucho más exitosa. Bien, entonces como esto es una pequeña introducción, pero al ser una introducción igual queremos presentarles a ustedes una herramienta práctica y que puedan realizar una identificación. Solo vamos a tocar muy brevemente ciertos conceptos básicos importantes y la idea de tocarlos es que ustedes entiendan de que la razón de ser de la identificación fue precisamente el control en tiempo discreto. Es decir, este es el orden correcto, ¿verdad? No podemos hablar de identificación si no hablamos de un conjunto discreto de datos. ¿Por qué? Porque, como se dijo anteriormente, ¿verdad? Al final, nuestro esquema experimental. Entonces, al ser experimental, resulta ser, jóvenes, que nosotros tenemos la planta, tenemos una entrada U tiempo y tenemos una entrada Y del tiempo. Y lo que vamos a hacer es censar esos valores. Pero al censarlo no existe el tiempo continuo, muchachos. Si yo coloco un sensor aquí, lo que voy a tener es un conjunto de datos, ¿verdad? Qué sé yo, voy a exagerar, como que el tiempo de muestreo es un segundo. Para el tiempo 0, para el tiempo 1, el 2, el 3, y así sucesivamente. Tengo algún valor de U, y así mismo, para esas mismas estampas de tiempo, tengo un correspondiente valor de Y, es decir, una parejita de U y de Y. Estos datos que están aquí son conjuntos discretos de datos. Cuando uno tiene un conjunto discreto de datos que sabemos evoluciona en el tiempo, se los conoce con el nombre de series de tiempo. También quiero que conecten, estas series de tiempo son elementos discretos, ¿verdad? Son elementos discretos. Y por tanto, todas las técnicas de modelamiento que aprendimos en control en tiempo discreto están vigentes aquí. Entonces, cuando hablamos de una serie de tiempo, una serie de tiempo puede ser todos los datos que medí en 30 segundos de la entrada U versus todos los datos que medí en 30 segundos de la salida Y. Las series de tiempo, como su nombre lo está diciendo aquí, pueden ser determinísticas o pueden venir de procesos determinísticos o de procesos aleatorios. Determinístico, ¿verdad? Es cuando existe una regla de tal manera que el comportamiento futuro se pueda predecir en base a los eventos pasados. Y igual a 3U, ¿verdad? Es decir, cada nuevo valor de Y en el tiempo será 3 veces el valor pasado de U, el valor de U en el tiempo. En cambio, un proceso aleatorio estocástico es que evoluciona en el tiempo de acuerdo a las leyes probabilísticas. Es decir, lo único que conocemos es la probabilidad de que el valor de esa serie Y esté en un cierto valor, la media del valor que pueda tomar la serie de tiempo Y, etcétera, etcétera. Sí. Entonces recuerden que estas series de tiempo pueden venir de procesos determinísticos y aleatorios. Usted me dirá, ¿pero por qué si nuestra planta va a ser un proceso determinístico? Yo tengo la relación que hay. Sí, pero no olvidar la primera diapositiva, ¿verdad? El primer enfoque que tuvimos, donde nosotros hablábamos de que hay un tercer invitado, ¿verdad? No solamente son las entradas y las salidas, sino que también van a ser tomadas en cuenta las perturbaciones. Entonces, algo muy importante para poder hacer el análisis en series de tiempo, ¿verdad? Es que muchas veces lo que ocurre en términos de las series de tiempo se va a describir en términos del operador de retardos o el backshift operator, ¿verdad? Que se conoce con la letra Q, ¿verdad? Y ustedes recordarán cuando vimos esto en tiempo discreto que nosotros lo usamos de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros podemos decir X de U de T, X del tiempo menos 1,
x del tiempo menos 2. Si lo escribimos con la ayuda del operador backshift, nosotros decimos que x de t simplemente es x de t, y que x de t menos 1 es q menos 1 por x de t. Es decir, este exponente de q que ustedes tienen aquí, básicamente les dice el tiempo de retardo que tiene la señal con respecto a la que está multiplicando, a la original. Por lo tanto, hay una relación muy directa con el argumento z, porque si ustedes recuerdan las propiedades de la transformada z, precisamente en la propiedad del desplazamiento exactamente cumplía con esa misma propiedad. Casi que una regla de uso común, es decir, que en toda función de transferencia donde hay una q, esa q se puede reemplazar por esa z. No olvidarse, porque lo vamos a ver en un momento. Entonces, este es el problema básico de la identificación de sistemas. Así lo conocemos. ¿Sí? Básicamente tiene cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Por un lado, tenemos la señal de entrada, que puede ser determinística o aleatoria, estocástica, la señal de salida medida, pero tenemos un modelo que puede venir de alguna perturbación o de algún ruido. Y esas perturbaciones o ese ruido pueden ser de algún tipo, ¿verdad? Aunque lo más común es que esas perturbaciones, como lo dice la diapositiva, sean de naturaleza estocástica y muchas veces no los podamos medir. ¿Cómo es eso? El típico ejemplo de la antena, ¿verdad? Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? Si lo que yo quiero es que una determinada antena, girar, ¿verdad?, la antena, y que la posición de la antena sea lo que se quiere controlar, cuando haya ráfagas de viento, ¿verdad?, que afecten esa antena, eso puede ser una perturbación. Y esa perturbación o un ruido puede ser una perturbación. Si es un ruido puro, es una perturbación completamente aleatoria. Pero si es un ruido sobre una media, podemos generar una pequeña función de transferencia de la perturbación o del error que nos trate de modelar un componente aleatorio de base, que sería esa VDT que ustedes ven ahí arriba, y una dependencia o una relación, como lo vamos a estudiar en un momentito, que ilustre qué es lo que le pasa a esa señal. Entonces, fíjense ustedes que en el problema de identificación no solamente identificamos la planta como tal, P de Q, sino que probablemente le vamos a dedicar esfuerzos en representar la perturbación o el modelo de la perturbación. En otras palabras, ¿qué le pasó a la señal aleatoria para que se convierta en sí como perturbación? Y nosotros, por lo general, en estos casos, lo que medimos es únicamente, como se decía, la entrada y la salida. La perturbación no se mide por lo general. Algunas definiciones que las voy a pasar, si se quiere, un poquito rápido, ¿verdad? La serie de tiempo estacionaria aleatoria, que es lo que en teoría necesitamos para representar un modelo de identificación. Es una serie de tiempo que equilibrio estadístico, es decir, no tiene tendencias o desvíos, es decir, la media estadísticamente se mantiene a lo largo de toda la serie, la desviación, la varianza se mantiene a lo largo de toda la serie. ¿Sí? Ahí hay unas definiciones matemáticas más profundas, como por ejemplo del proceso estocástico estrictamente estacionario. Por ejemplo, yo siempre me gusta poner este ejemplo para una serie de tiempo que no es estacionaria, ¿verdad? Es decir, entenderlo por el contraejemplo. Si ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta señal que está aquí tiene media constante. Es una señal aleatoria con media constante. Pero si de repente ocurre esto, ¿verdad? Es decir, a lo largo de que el tiempo fue avanzando, la señal cambió de media, en ese caso se dice que esta señal es no estacionaria. Es decir, jóvenes, la estacionariedad lo único que establece es que las propiedades estadísticas de la señal se cumplan a lo largo del tiempo. Muchas veces, ¿se acuerdan que hablábamos de preprocesamiento? Lo que hacemos al inicio de la identificación es corregir problemas de estacionariedad y convertir las señales en cuasi estacionarias para poder aplicar las técnicas de regresión y poder encontrar los modelos matemáticos. Por ejemplo, vamos a remover medias, vamos a remover tendencias, para que si en algún momento hay un cambio en alguno de los parámetros estadísticos de la señal, ese cambio no afecte a la identificación. Muy rápido, ¿verdad? Los procesos estacionarios aleatorios, las estadísticas que se mantienen constantes a lo largo del tiempo son la media,
y la varianza, que son los primeros y segundos momentos del proceso aleatorio. Ahí están sus definiciones, que ustedes las recordarán de sus cursos en estos temas. Y también, pues, a manera de un ejemplo, ¿verdad? La probabilidad de una señal es esta cuando se la puede tomar de una distribución normal o gaussiana. A manera de un ejemplo, como habíamos dicho, recuerden, esta es una distribución normal gaussiana con media 0 y varianza 1, totalmente aleatoria, es decir, es un ruido blanco gaussiano. Recuerden ustedes que si nosotros decimos que la varianza es 1 y podemos hablar de generalidades, recuerden ustedes que las desviaciones estándar, y esto también es un recordatorio de la estadística, se miden en qué alejado yo estoy de la media, ¿verdad? Una desviación estándar, como se está ilustrando allí, representa el 68.3% de probabilidad de que la muestra se encuentre entre la media más una desviación estándar, la media menos una desviación estándar. Por eso se dice que las barras de probabilidad de una desviación estándar andan en el orden del 68%. En cambio, si tengo una certeza de dos desviaciones estándar, la probabilidad de que las muestras se ubiquen dentro de dos desviaciones estándar, más o menos, es del 95%. Y si subo a una banda de tres desviaciones estándar, recordarán ustedes que es el 99%. Este es un ejemplo nada más de una señal de ruido blanco gaussiano. Voy a hacer breve mención porque este es un curso introductorio, un curso regular que si se dicta también, pues hacemos estudio completo de todo esto. Pero también hay otras estadísticas que son importantes de medir para analizar la calidad de la señal, como son la autocovarianza y la autocorrelación. La autocovarianza o autocorrelación, ¿verdad? Básicamente es la que ustedes están ilustrando en la parte inferior. Aquí está la autocovarianza. La autocovarianza lo que hace es medir la diferencia que hay entre la señal en un tiempo dado y su media y la señal en un desfase de tiempo, un lag que se le conoce en inglés, LAG, y la señal. Es decir, estadísticamente hablando, qué tanto se parece la señal ahora y la señal desfasada K unidades. ¿Sí? Esa es la autocovarianza. Ahí están, para efectos estadísticos, la definición formal de la autocovarianza y la definición de la autocovarianza de una muestra, así como la media y la varianza también de una muestra, que es lo que va a ocurrir cuando tenemos una cantidad discreta de datos, o la que se va a utilizar. Si nosotros dividimos esta autocovarianza para la varianza del sistema, el término cambia y se denomina ahora autocorrelación. ¿Sí? Y pues, obviamente tenemos autocorrelación teorética y la autocorrelación de la muestra. Ahora, estos son los conceptos que ustedes lo pueden repasar en la diapositiva. ¿Qué información me dan esa autocovarianza o esa autocorrelación? Sí, cuando hablamos de la autocovarianza, hablamos de la muestra consigo mismo, simplemente lo que está ahora y lo que está después de K segundos, o sea, con un lag, LAGK. Sí, y lo que me ayuda a ilustrar esa autocovarianza es qué tantos, estadísticamente hablando, se parecen los valores de la muestra ahora y cuando se desfasan K segundos. ¿Qué pasaría si cada K segundos hay una autocovarianza importante? Significaría que la muestra reacciona igual cada 4 segundos. Y si lo piensan en términos de una respuesta transiente, puede ser la indicación de polos en el sistema, es decir, de amortiguación. ¿Sí? Cada vez que pasan 10 segundos, la señal va al 20% del valor original. Y eso ocurre siempre con diferentes valores tomados, ¿no? Con diferentes valores de la muestra. Entonces, este análisis de autocovarianza es el que me va a ayudar a inducir información de la planta. Lo propio ocurre cuando yo hago ese análisis entre dos señales distintas, ya no se llama entonces auto, sino que se llama cruzada, ¿no? Autocovarianza, sino covarianza cruzada. En inglés es más fácil porque es auto covariance and cross covariance, ¿verdad? Es más fácil porque es un indicativo. Que haya una cross covarianza o una covarianza cruzada entre dos muestras quiere decir que asimismo hay posiblemente relación de causalidad y dependencia entre las dos señales. Y es un indicativo de que a la final hay una planta entre ellas. Ahí hablamos pues un poquito más claro de qué es lo que debería haber en un problema de identificación. Por ejemplo, en la entrada podemos creer que sea estocástico determinística, pero como ustedes se van a dar cuenta, lo que más nos conviene es que sea un ruido blanco. ¿Sí? Normalmente ruido blanco asumimos como la señal de entrada
Y aquí asumimos, ¿verdad?, que la señal de perturbación tiene algún grado de autocorrelación. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer ahora es básicamente mostrarles algunos ejemplos de cálculo de la autocovarianza o de la autocorrelación para diferentes tipos de señales. No voy a hacer el análisis matemático completo de este sistema y más bien les quiero mostrar sus características. Supongamos, miren ustedes que el gráfico de arriba es la autocovarianza y el de abajo es la autocorrelación. Esta es autocovarianza. Acuérdense que la autocorrelación básicamente es una versión normalizada de la autocovarianza. Si la señal es ruido blanco, ¿sí?, y esta es la matemática que pudiésemos demostrar, la autocovarianza de la señal solamente tiene un pico de valor de la varianza, de valor sigma cuadrado, cuando k es igual a 0, o sea, en el lag 0. Que si lo normalizo, es decir, si lo divido para sigma cuadrado, se convierte en la autocorrelación, y lo que me dice es que hay un lag de valor 1. Señores, ya lo vamos a ver, pero MATLAB tiene una función que se llama XCORR, XCORR, muy simple, ¿verdad? Que a una muestra me permite sacarle la autocorrelación. Si yo pudiese de MATLAB encontrar este gráfico, simplemente con el gráfico de autocorrelación puedo establecer que la serie de tiempo es un ruido blanco gaussiano completamente. ¿De acuerdo? También se puede hablar de otros tipos de señales y también se puede analizar el espectro de potencias, que es un tema en el cual no quiero entrar en esta exposición básica. Más bien, veamos el segundo ejemplo, que se llama la media móvil. Si ustedes se dan cuenta, este ejemplo denominado media móvil, básicamente nos dice que la señal actual, x de t, es igual a un valor de una media anterior, 10, más una señal aleatoria, e de t, más el valor anterior de la señal aleatoria. Es decir, toma los dos últimos valores de la señal aleatoria e de t. Señores, aquí está hecha la demostración del cálculo teórico de la autocorrelación para esta señal de media móvil. Y nos llega o nos muestra estos dos valores, que ya los vamos a ver en otro gráfico, ¿verdad? Que básicamente nos dicen que en este caso la autocorrelación en el lag k igual 0, k igual a 1 y en los posteriores, tiene un valor de 1 para el lag 0, 0,5 para el lag 1 y simplemente no existe para los demás. Es decir, señores, si yo tengo dos pulsitos, posiblemente la señal o el proceso que está ocurriendo allí es un proceso de media móvil. Es muy probable. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean, para irlo resumiendo. Si E de t es ruido blanco y la señal es ¿verdad? Por supuesto, la señal x de t también será ruido blanco. Ahora, para que se entienda este diagrama, volvamos a ver el caso de la media móvil. En el caso de la media móvil, y voy a hacer un poquito de matemática. En el caso de la media móvil, fíjense ustedes que él me dijo que x de t es igual a 10 más e de t más e de t menos 1, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que x de t igual a 10 más e de t más e de t por q a la menos 1, ¿verdad? Utilizando el backshift operator, que recuerden se va a parecer mucho a z. Entonces, x de t igual a 10 más e de t, que multiplica a 1 más q menos 1. Podemos darnos cuenta, viendo esta expresión, que si la entrada fue x y la salida fue e, olvidémonos un ratito de la media, del valor de 10. Esto que está aquí, este 1 más q más 1, viene a ser un numerador de la función de transferencia. Es decir, un proceso de media móvil, estrictamente recuerden que la z puede representarse como la q, puede representarse como un 0
de una función de transferencia. Y eso es un poquito lo que quiero que ustedes vean aquí. En este caso, q a la menos 1 era 1, pero ese teta puede ser variable, ¿no? Y aquí está el 10 que veíamos que se suma al final, ¿no? Este es un proceso de media móvil, ¿sí? Y yo puedo, si saco el espectro de señales, reconocer que es el proceso de media móvil. Finalmente, yo puedo tener lo que se conoce como un proceso autorregresivo, que también lo podemos mostrar de la misma forma. En el caso autorregresivo, es lo que me dice es que t es igual a phi x de t menos 1 más e de t. Por lo tanto, x de t es igual a phi por q menos 1 x de t usando el backshift operator más e de t t multiplica a 1 menos phi q menos 1 igual a e de t. Por lo tanto, sí, está bien. X de t es igual a 1 sobre 1 menos phi q menos 1 e de t, ¿verdad? Por lo tanto, de este resultado, dense cuenta que los denominados procesos autorregresivos casi que son como los polos de la función de transferencia. Ahora, si ustedes hacen el análisis, ¿verdad? Él les demuestra que la autocorrelación básicamente tiene esta forma, ¿verdad? Comienza, esta es la autocorrelación, comienza cuando k es 1, con un valor de 1, y de ahí va como que gradualmente reduciéndose, como que fuese un decaimiento exponencial. Si yo puedo sacar un gráfico de autocorrelación, perdón, un gráfico de autocorrelación de una serie de tiempo, yo puedo determinar que se debe a un proceso autorregresivo. Y como lo trata de sumarizar la diapositiva que está aquí, casi que podemos ir infiriendo la estructura del sistema. Ahora, con el gráfico de autocorrelación solo podríamos ver el tipo de sistema que yo tengo. Me falta algo más, que es la regresión lineal para hallar los valores teta y phi que están siendo ilustrados aquí. ¿Okay? Esta parte, pues, solamente para que ustedes la revisen. Efectivamente, al conocer de que AR, que quiere decir autorregresivo, y MA, que quiere decir media móvil, moving average en inglés, ¿sí? Puedan o no puedan estar presentes en una señal, más un integrador puro, ¿verdad? Que como ustedes recordarán es el 1 menos z a la menos 1, ¿verdad? Que aquí se lo conoce como Q. Permite crear para series de tiempo lo que se conoce como el modelo ARIMA, ¿sí? Que le permite tener los tres componentes, autorregresivo, integrador o media móvil, ¿sí? Tal como se ve aquí en la estructura, ¿no? Porque si aquí está bonita, pero si yo la escribo en forma de función de transferencia, una vez más para que se parezca a lo que nosotros hacemos en control, ¿verdad? O sea, si yo le escribo como x de t sobre e de t, entonces esto será igual a un polinomio teta que depende de q menos 1 por un polinomio phi que depende de q menos 1 por un polinomio delta d que es este que está aquí. Fíjense que el polinomio delta d es la cantidad de integradores que tiene el sistema, el polinomio teta es la cantidad de ceros que tiene el sistema, o sea, media móvil, esto va por la i, average, y esto va por el autorregresivo, la cantidad de polos que tiene el sistema. En realidad aquí pues lo único que se hace es utilizar esto en el mundo de las series de tiempo para representar de manera genérica muchas de estas series. Entonces, ahí pues nuevamente tengo los ejemplos de las señales tradicionales, ruido blanco, como que hemos visto, con un único pin de autocorrelación en el lag 0, que es el origen, ¿verdad? Esa es la característica del ruido blanco. Esto es algo importante, que
que se puede ver. Esta característica que ustedes están observando aquí de autocorrelación con un valor de 1 en el origen es de la función de ruido blanco ideal, es decir, con la función de transferencia ideal completa. Sin embargo, como ustedes recordarán, lo que se va a estimar en estos modelos es la función de autocorrelación de la muestra de los n datos de la serie de tiempo. Entonces, cuando estamos trabajando con la muestra, la varianza aproximada de la muestra es 1 sobre n, diciendo entonces, si es la varianza, ¿verdad? Que sería sigma cuadrado, diciendo entonces que sigma, por los intervalos de confianza de la estimación, sería igual a 1 sobre raíz de n. Entonces, acuérdense que un intervalo de un sigma les da a ustedes una precisión de alrededor del 68%, mientras que un intervalo de 3 sigma les da una confianza del 99.7%. Entonces, ustedes van a ver en muchos de los estimados que nos saca el MATLAB, que él marca los bounds, o sea, los intervalos, los límites de confianza, en 3 sigma, es decir, con una precisión del 99.7%. Entonces, por ejemplo, aquí es una estimación en ese sentido para ruido blanco, un solo coeficiente de autocorrelación 1 en el lag 0, y el resto de coeficientes se asumen iguales a 0 porque están dentro de los intervalos de confianza para ese 0. Es una costumbre que se tiene para este tipo de muestras, ¿verdad? Así es como encontraríamos una señal de ruido blanco. En el caso de media móvil, que yo les decía como que fuesen los ceros, los numeradores, ¿verdad?, de la función de transferencia, a diferencia del ejemplo anterior donde era un 1 más, aquí hay un 1 menos, y por eso tengo 1 y otro lag. Un lag completo con autocorrelación 1, otro lag mediano con autocorrelación 0,5. Si el número que está aquí fuese positivo, acá tendríamos el lag positivo. Si es negativo, tenemos uno arriba y uno abajo. No voy a hablar mucho del espectro de potencia en este caso, pero eso es lo que encontraríamos en la función de autocorrelación. Esa es una señal de media móvil, moving average, con un teta positivo y con un teta negativo. Fíjense ustedes que en este caso es arriba abajo, acá en cambio es los dos arriba. ¿Por qué? Usted va a decir, pero no era al revés. Lo que pasa es que si el modelo es 1 menos, como está usted viendo aquí, y el signo es al revés, pues, ¿no? Si ven el modelo que él está marcando aquí es 1 menos teta. Entonces cuando teta es negativo se hace el efecto más, y cuando teta es positivo queda el mismo efecto menos. El otro caso es la señal autorregresiva, que en cambio yo les decía se asemejan a los polos de la función de transferencia, y recuerden ustedes que la autocorrelación en esos casos va disminuyendo en forma exponencial lentamente, ¿verdad? Este es el caso del coeficiente, pero asimismo, si el coeficiente phi cambia de signo, es negativo, y en este caso sí los tomó como de la forma correcta, en cambio ahí vamos a tener igual ese decaimiento exponencial, pero uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, y así sucesivamente. La función de autocorrelación de una señal autorregresiva también se puede intuir fácilmente. Algo interesante de ver, por ejemplo, es este caso de una señal ARMA, así la conocemos nosotros. ¿Por qué la conocemos así? Porque esta señal que está aquí tiene un componente autorregresivo y un componente de media móvil simultáneo. Y algo que se ve claramente de aquí, es muy difícil distinguir una ARMA de una AR pura. Ambas tienen decaimiento exponencial, entonces necesitaríamos algo más para poderlas diferenciar, ¿no? Es lo que dice aquí, no es posible distinguir un proceso ARMA de un proceso AR puro, ¿verdad? Porque ambas son decaimiento exponencial. Acuérdense que la parte de media móvil solo me da una oscilación. Necesitamos otras medidas como la autocorrelación parcial. También el integrador simple, ¿verdad? El integrador simple, acuérdense que en tiempo discreto un integrador era cuando usted tenía el término 1 menos z menos 1. Por lo tanto, usando el operador de Bakshi-Schiff, el operador Q, equivalente a un integrador simple, ¿verdad? Acuérdense que el modelo ARIMA es autorregresivo, la I va por integrador y la MA por media móvil. En el caso de una señal de integrador simple, ¿verdad? El asunto es que la autocorrelación se parece mucho a la autorregresiva. Aquí hay un ligero decaimiento, pero es muy pequeñito, que es casi imperceptible. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todos están en 1, es casi 9, ¿verdad? Es como un 9.
Y lo interesante de una señal integradora ante una respuesta de escalón, por ejemplo, es que no mantiene sus propiedades. Por lo tanto, eh, esta señal integradora pura, ¿verdad? Es una señal no estacionaria por definición. Aquí está un poquito más claro lo que les acabo de decir. La función de autocorrelación es casi 1. Sí va bajando, pero muy levemente, ¿verdad? Es como un decaimiento exponencial casi sostenido. Esta señal en realidad necesita o se considera como no estacionaria porque si nosotros vemos sus propiedades, la media va variando, la varianza también, aunque más en la media, ¿verdad? Así que ese también sería un pequeño problema. Se le llama el paseo aleatorio a esa señal de integrador simple. Ese sería un problema a la hora de sacar los modelos de identificación y probablemente lo que se hace en esos casos es eliminar el efecto derivativo y cómo se lo, perdón, el efecto integral y cómo se lo hace diferenciando, ¿verdad? O sea, derivando, anulando esa integral simple. En algunos casos esa es una manera de eliminar el efecto del integrador puro, ¿verdad? Bien, ahora lo que quiero hacer antes de mostrarles un ejemplo de simulación muy breve, ¿verdad? Es mostrarles cómo se construyen los modelos de identificación paramétricos a partir de la teoría que yo les he manifestado. En realidad, estos modelos de identificación paramétrica que se van a trabajar utilizan lo que se conoce como el modelo del error de predicción un paso adelante, que es el que les estoy mostrando aquí. Este modelo de error de predicción un paso adelante básicamente lo que hace es tratar de estimar cuál es el error de predicción, y aquí está una de las definiciones, ¿verdad? Supóngase que usted conoce el valor actual, ¿verdad? Y este que está aquí, este Y con sombrero, como su nombre lo dice, es el valor de Y actual, dado el valor en el anterior, ¿verdad? En el periodo de muestreo anterior, ¿cierto? Entonces es una estimación del valor actual basado en el anterior. Por eso es un paso más, un paso hacia adelante. Sé todo hasta el tiempo t-1 y estimo el valor de y en el tiempo siguiente, que sería el tiempo t. Esa estimación se compara del valor real, del valor medido, y constituye lo que conocemos como el error de predicción de un paso adelante. Entonces, hay toda una formulación matemática desde el punto de vista de mínimos, máximos y optimización para encontrar cuáles serían los estimados basados en este error de predicción un paso adelante. Otra vez digo, si este fuese el curso completo de identificación, haríamos toda la demostración de esa gestión. Simplemente ahorita se los muestro como una visualización. Y entonces aquí viene la parte central de esta identificación paramétrica, que es la que yo quería ilustrarles. Lo que vamos a hacer es que utilizando como función objetivo ese error de predicción, o sea, minimizar ese error de predicción un paso adelante, vamos a tratar de estimar los modelos matemáticos de las plantas a partir de estructuras predefinidas. Si ustedes recuerdan en la diapositiva que hicimos al inicio, hace unos cuantos minutos, nosotros decíamos que hay que definir la estructura del modelo en estas estructuras de medición. Entonces, nosotros vamos a escoger en teoría 32 formulaciones diferentes en el esquema que les voy a presentar, pero solamente 5 de ellas son las que vamos a evaluar de manera común. Para explicarme mejor, les voy a mostrar la familia general de modelos de predicción, que es esta que está aquí. Y esta familia se basa, más bien yo diría, en este esquema que está aquí, ¿no? Entonces, entrar en este. Como él lo está diciendo, supongamos que nuestra estructura general de identificación es esta, ¿verdad? Tengo mi entrada U de t, tengo mi planta. Mi planta está compuesta en teoría por los polinomios b de q, f de q. Y vamos a asumir que la planta puede tener un retardo, ¿verdad? De nk periodos de reloj. Este es el modelo general de la planta. Este que está aquí, conformado por los polinomios c de q dividido para d de q, va a ser el polinomio de el error o de la perturbación, donde e de t pues voy a asumir que es una entrada de ruido blanco. Y el polinomio a de q lo que va a contener son los polos comunes entre el modelo general de la planta y el modelo de la... ¿Ok?
Ustedes ven, hay 5 polinomios en esta estructura de estimación. La presencia o ausencia de los 5 polinomios es la que me va a decir el tipo de estructura que yo escoja. Claramente de este diagrama de bloques se ve que y de t es igual a b de q sobre f de q por q a la menos nk por u de t. Bueno, esto sería y de t por a de t, por a de q, ¿verdad? Más c de q sobre d de q por e de t, ¿verdad? Ese es el esquema genérico que nosotros conocemos. Y de aquí voy a copiar para... Esto es lo que vemos del diagrama de bloques, ¿verdad? Y de aquí, nuestra y de t simplemente va a considerar esa expresión. Va a considerar que tengo aquí... Entonces, esta que está aquí, como lo muestra mi representación, que ustedes ven aquí en la diapositiva, b sobre f y sobre a, es el estimado de la planta. P no va a ser con sombrero, sino con la viñeta de la ñ que le llamamos, que en griego se le conoce como tilda, no tilde, sino tilda. P tilde de Q, y es el estimado de la planta. Por otro lado, acá tenemos, también como lo muestra la diapositiva, P tilde sub E de Q, que es la estimación o el estimado del error o de la perturbación. ¿Sí? Y esos son mis diferentes modelos, ¿verdad? Entonces, aquí están los 5 modelos. PEM quiere decir Prediction Error Methods, métodos de predicción de error, eso es PEM, conocidos. Los modelos son el ARX, el Armax, el FIR, el Bog-Jenkins y el Output Error. Nosotros en esta pequeña introducción no vamos a usar el modelo FIR, no lo vamos a considerar, y nos vamos a probar básicamente el ARX, el Armax, el Bog-Jenkins y el Output Error en la simulación que les quiero hacer. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, de esos modelos? Creo que la diapositiva lo ilustra. Es qué polinomios considero y cuáles no considero. Por ejemplo, para que se entienda, voy a partir del Bog-Jenkins, que es el más general. En el modelo Bog-Jenkins, muchachos, casi el más general, si ustedes se dan cuenta y lo comparan con lo que yo tengo acá, para P tilde de Q, P tilde de Q, está B, está F, está Q menos NK, y la única diferencia es que no tiene el polinomio A de Q. ¿Sí? Con CD, es CD sobre A y acá es solo CD, ¿verdad? La única diferencia es que A es igual a 1. En el modelo Bog-Jenkins existen 4 de los 5 polinomios y A es igual a 1. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el modelo Output Error está B, está F y nada más. En ese caso A, C, D son iguales a 1. En el caso ARX tengo únicamente a los polinomios B y A. Nadie más. Todos los demás polinomios son iguales a 1. Y en el caso Armax tengo a B, C. Si tengo a 3 de los 5 polinomios. Es decir, la diferencia entre cada uno de los 5 casos es qué polinomios considero. De manera general, muchachos, la presencia del polinomio B casi siempre está ahí. De hecho, creo que es el único polinomio que aparece en los 5 casos, si ustedes lo ven. Bueno, sí quería tachar a este, pero inclusive en el FIR, que no lo quería ver, B siempre está presente, ¿sí ven? El polinomio B siempre está presente. ¿Cuál es el polinomio B? El polinomio B me da los ceros de la planta, ¿cierto? Siempre está presente. ¿Qué otro polinomio? El polinomio A. El polinomio A está presente, miren, ¿en qué modelos?
en el modelo ARX y en el argmax, pero no está presente ni en Box-Jenkins ni en Output-R. ¿Por qué? Porque el polinomio A, si lo ven de la figura, me da polos comunes tanto para la planta como para el error. ¿Sí? Entonces, el polinomio A, la presencia, la existencia, ¿sí ven? Aquí está el polinomio A. La existencia del polinomio A lo único que me quiere decir es que la planta y el error tienen polos comunes. ¿Dónde ocurre eso? En el modelo ARX y en el modelo argmax. Cuando en cambio yo quiero parametrizar completamente distinto a la planta del error, me olvido de A y dejo que estén presentes F. Está presente F, que ocurre en el modelo Box-Jenkins, y también está presente D. Los polos de la planta no tienen nada que ver con los polos de la perturbación o del error, son polos independientes. Pero fíjense que eso es lo que, miren, ahí se ve clarita la diferencia entre Box-Jenkins y argmax. Básicamente son iguales, la única diferencia es que en argmax los polos de la planta y del error son iguales, mientras que en Box-Jenkins los polos de la planta y de la perturbación son distintos. En output de error asumimos que ni C ni D existen, es decir, que no hay, que lo que yo tengo es un ruido gaussiano puro en la definición del error. Señores, esta básicamente es la determinación. Aquí en la diapositiva ustedes van a ver otra información extra, que es la conformación matemática de los polinomios, pero realmente desde el punto de vista de la toolbox, y eso es lo que yo quiero aquí en esta introducción, ellos comportan de la misma manera. Es decir, fíjense que los famosos polinomios son polinomios en Q, es decir, son funciones de transferencia discretas, son polinomios en Q, los 5 polinomios. Y la gran diferencia es que constará o no constarán con estos polos que yo tengo. Por ejemplo, si yo utilizo el primero de los modelos, el autorregresivo con entrada externa ARX, solo tengo el polinomio A y B. Entonces lo que se hace allí es que, basándome en los datos, se utiliza a un modelo de regresión lineal, con el predictor un paso adelante. Es una regresión lineal simple, ni siquiera tengo que hacer o usar métodos numéricos, simplemente utilizo esta formulita que ustedes están viendo allí, y es un problema lineal de regresión utilizando métodos de mínimos cuadrados. Es decir, si yo tengo, qué sé yo, 100 datos de la entrada, 100 datos de la salida, yo computo el valor de los teta, que básicamente me indica los coeficientes de los polinomios A y B, ahí está teta, ¿verdad? Fíjense, voy a marcarles el valor de teta. Teta lo único que me dice es los coeficientes de A1, NA y de B1, BNB. ¿Y qué son esos coeficientes? Son los valores de los polinomios A y B. Y si yo ya tengo los valores de B y de A, ya tengo el modelo completo. Él estima los valores de esos polinomios en base a los datos de medición que yo he tenido. ¿Ok? Él lo hace para ARX. La gran ventaja de ARX es que no necesito métodos numéricos para la solución, ya que es un problema de regresión simple, lineal, de mínimos cuadrados. Sin embargo, ARX tiene el problema típico de su operación. ¿Sí? Por lo general requieren ARX de alto orden para tener una estimación consistente. Y asimismo, las estimaciones ARX de bajo orden pueden presentar problemas en la presencia de ruido importante. Si le agregamos el término de media móvil, se convierte en una regresión argmax, ¿verdad? Donde ahora básicamente la diferencia es que hemos agregado el polinomio C, es decir, hemos agregado ceros a la función de transferencia del error. También tienen problemas en ruido significativo. Sin embargo, la presencia de ese polinomio de media móvil, MA, que es el polinomio C, nos ayudaría a resolver algunos de los otros problemas presentados. La estimación argmax ya no es una estimación de regresión lineal y, como ustedes van a ver cuando hagamos la simulación, sí va a necesitar de estimaciones o de iteraciones, ya que es un método numérico el que se utiliza para la estimación. Film les dije que no se le iba a contemplar, pero ahí está en las diapositivas. Box-Jenkins es la estructura más completa, como ustedes ven consta con 4 polinomios, es una regresión no lineal. Básicamente al tener 4 polinomios necesitamos solo órdenes bajos de los polinomios. La buena noticia es que se parametriza en forma independiente, pero hay muchas iteraciones, o sea, tiene un costo computacional mayor. Sin embargo, en términos de
de ajuste, de precisión, ustedes van a encontrar que Bob Jenkins es uno de los mejores métodos, seguido del método del error de salida. Eh, Ahora, ¿cómo se valida, verdad? Porque ya vamos a hacer, en el ejemplo que les voy a hacer brevemente, voy a tomar un modelo y lo vamos a probar, pero ¿cómo se valida de que ese modelo eh, es bueno o es malo? ¿Cómo sabemos si el ajuste, si el seguimiento es bueno o es malo? Pues hay varias técnicas de validación de, de- de una identificación, ¿verdad? La más común, la primera, que es la que yo les voy a probar también algunas de ellas en el otro caso, ¿verdad? O en la simulación muy breve que voy a hacer en un ratito, es que podemos hacer una simulación, ¿verdad? De una serie de tiempo medida versus la salida predicha, es decir, datos reales versus datos que predigan el modelo. Y una vez que los hacemos, ¿verdad? No solamente las vemos y las comparamos gráficamente, sino que establecemos una métrica, ¿verdad? Que es el error cuadrático medio normalizado NRMS. Ese error cuadrático medio normalizado NRMS, que también se lo conoce simplemente como el fit o ajuste en inglés, trabaja con esta fórmula. Esta fórmula es interesante porque no solamente mide qué tanto se parece el dato a la realidad, sino que también nos mide o nos mide qué tan variante es ese dato respecto a la media, como ustedes pueden ver allí, ¿verdad? Eh, Puede tomar un valor del 100% donde la cuestión sería exacta, pero también pudiese tomar un valor de menos infinito, que no quiere decir que simplemente no quiere decir que el modelo pues o que el cálculo esté incorrecto, sino simplemente que el modelo pues trabaja de una manera o no es una métrica 100% del error. No voy a medir, para que se entienda un poquito esto que estoy diciendo, ¿no? Una métrica del error sería simplemente medir qué tan lejos estoy del valor real, ¿verdad? Los valores de una muestra, ¿sí? Pero si este fuese el caso, para mí este ejemplo justo que estoy mostrando sería un mal ejemplo, porque estoy un poquito lejos de la media, ¿verdad? En realidad el NRMS mide más que eso, porque mide la tendencia. En identificación, por ejemplo, si yo tengo una serie de puntos como estos, ¿verdad? Un buen modelo es un modelo que pasa cerca de ellos sin necesidad que los toque. Yo inclusive diría que ese modelo rojo sería mejor que un modelo que los toque a todos ellos, ¿verdad? Pero que tiene demasiada variabilidad, ¿sí? Porque muchas veces esa variabilidad es dependiente del ruido. Entonces, este índice nos va a ayudar a medir este tema, ¿verdad? Eh, Hay otras formas, que es la validación cruzada junto con la simulación, que es la que nosotros vamos a probar, que es que en realidad no vamos a usar los mismos datos con que identificamos para hacer la validación, sino datos distintos. Los criterios de información es algo un poquito más avanzado que también se hace ocasionalmente. Se pueden sacar respuestas al impulso, al escalón y la frecuencia, o al análisis residual, que es bastante interesante porque podemos aplicar a un análisis de correlación del error de predicción y en base a eso asumir o ver que el análisis residual, que es el residuo, la diferencia o el error de estimación, la diferencia que hay entre los valores de la salida medidos menos los estimados. Y lo que debe ocurrir es que esa resta de esos dos, del medido menos el estimado, debe ser ruido blanco. Y como nosotros mismos conocemos el espectro del ruido blanco, es decir, el ruido blanco debe tener en la autocorrelación un lag, un valor de autocorrelación de 1 solamente en el lag 0. Antes y después debe ser completamente igual a 0. Entonces, si los ploteamos, podemos tener una métrica de esa autocorrelación y poder estimar en ese caso los componentes debido al ruido. ¿Ok? Para culminar esta sesión, lo que vamos a hacer es una muy simple pequeña simulación con unos datos generados, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo en MATLAB funciona estas estimaciones, esta identificación paramétrica básica y qué es lo que brevemente pudiésemos encontrar, ¿no? Vamos a comenzar con la simulación. En esta simulación, en este ejercicio de simulación, vamos a utilizar la biblioteca.
hay un archivo SID con los datos del sistema. Aunque si usamos el comando importar datos, podemos traer series de datos que vengan de sensores, ¿verdad? Ya sean como objetos ya armados o como elementos vectores, ¿verdad? Que se pueden importar directamente en MATLAB. Para este ejemplo rápido, pues yo tengo ya una sesión grabada con algunos datos. Entonces, para que ustedes vean, en esta columna que está aquí tengo los datos de la planta. Si le doy clic y pongo time plot, vamos a poder observar los datos de esta planta que yo quiero entender que es una planta de quinto orden. Aquí arriba tengo la salida del sistema y acá abajo está la entrada. Entonces son 500 segundos de datos, ¿verdad? De entrada con sus respectivas respuestas de salida, y lo que queremos encontrar es la planta que está detrás de todo esto, ¿cierto? Entonces, la idea, ya les digo, es sumarizar un poquito esto y probablemente más adelante poderlo hacer en una práctica también. Lo primero que normalmente se debe hacer es, como les había dicho al inicio de esta charla, preprocesar los datos. Para preprocesarlos, la dinámica, la lógica de esto es que los datos que yo tengo aquí se procesan a través de esta acción de preprocesamiento y los resultados ocurren acá. Entonces, por ejemplo, esta señal es la que se va a trabajar, que es la señal fifth data, ¿verdad? Que yo lo vengo y si no hubiese, lo hubiera arrastrado aquí. En este momento está fifth data. Y aquí voy a seleccionar la técnica de procesamiento. Por ejemplo, el primer preprocesamiento es remover medias. Acuérdense que deben ser cuasi estacionarios. Fíjense ustedes que en verde me sale ahora la señal con las medias removidas. Aquí ustedes pueden ver en azul la señal original y en verde la señal con la media removida. Ahora, si yo quiero seguir preprocesando esa señal, tengo que pasar el cuadro verde a la cajita de en medio, ¿verdad? Y ahora trabajar con algún otro tipo de preprocesamiento. Por ejemplo, remover tendencias. Entonces ahora, a más de remover las medias, he removido tendencias de tal manera de que si haya una tendencia integradora, por ejemplo, una señal integradora que está siempre creciendo, con esta remoción de tendencias haga la diferenciación y por ende elimine esa tendencia. En este momento yo tendría ya las tres señales directas, ¿verdad? Ok. Otra vez con la señal roja preprocesada, le removimos medias, le removimos tendencias. Como yo voy a validar la identificación que haga, lo siguiente que es buena idea hacer es dividir el experimento. Se les mostró que una de los esquemas de identificación es utilizar lo que se llama validación cruzada, es decir, una parte de los datos para encontrar el modelo y otra parte distinta para validar. Eso también lo puedo hacer con el toolbox, con esta cuestión que dice Select Experiments, ¿verdad? O Select Range, perdón. Puedo seleccionar el rango de un experimento. Entonces, con el rojo seleccionado, fíjense ustedes que me aparece esta ventanita. Y lo que yo puedo hacer es seleccionar la mitad de los datos, aproximadamente, para identificación y la segunda mitad de los datos solo para validar. Es decir, entreno con la primera mitad y luego trabajo también con la otra primera mitad. Valido con la segunda mitad, ¿no? Esa es la idea un poquito de la validación. Entonces, para que ustedes lo vean, borrando de aquí el azul y el verde que ya no están. Los datos rojos son todo el conjunto de datos que se ven aquí de color rojo. Los verdes vendría a ser la segunda mitad que los puedo usar para validar. Y los denominados lilas serían la primera mitad que la puedo usar para identificar. Entonces, he dividido el experimento en dos partes. Yo creo que basta de preprocesamiento. Entonces, fíjense ustedes que ahora este lila, que es el que voy a usar para identificar, lo pongo en la cajita de en medio. Para ahora, vamos a cerrar ya esto. Para ahora ya decir que con esos datos voy a identificar. Y estos celestes los voy a colocar acá abajo, que es el punto de validación. Acá con los celestitos, que son los datos para validar. Los lilas para identificar y los conchos de vino celestes para validar. ¿Ok? Ahora sí voy a comenzar ya con
con lo que vendría a ser la identificación propiamente dicha, ¿verdad? Y vamos a hacerlo solo brevemente a propósito de ilustración, porque en realidad aquí deberíamos hacer varias tomas, varios experimentos. Con esta cajita seleccionada, fíjense ustedes, esta es la cajita que primero le removí medias, luego le removí tendencias y luego lo fraccioné. Vamos a ir a la estimación. Y como ustedes ven, hay varios métodos de estimación, de identificación, varios. El que les estoy tratando de ilustrar, la identificación paramétrica, se lo conoce como los modelos polinomiales. Entonces, escojo modelos polinomiales. Y como ustedes se podrán dar cuenta, aquí en este menú me da la opción de coger las 4 estructuras que estuvimos viendo. El ARX, el Armax, el Output Jenkins, Output Error y el Bug Jenkins. Si comienzo con el ARX, por ejemplo, yo puedo, después de seleccionar el ARX, tener un editor del orden, ¿verdad? ¿Qué quiere decir este editor del orden que se abrió ahorita? Que acuérdense que él básicamente solo tenía 3 parámetros, ¿verdad? El orden del polinomio A, el orden del polinomio B y el orden del retardo. Fíjense que para el B, para el C y para el D no están marcados porque él sabe que es ARX, o sea, ese cuadrito que les mostré hace un ratito se genera aquí. Por defecto él dice orden 4, 4 y 1. Entonces vamos a dejar por el momento ese valor por defecto. Le decimos estimar. Y a lo que le decimos estimar, se genera un modelo que está aquí a mi mano derecha. Pero fíjense ustedes que ahora vamos para el lado de acá, ¿verdad? Si yo pongo este modelo y pongo aquí el model output, en esta hojita que está aquí, se me generan algo interesante. Se me genera el modelo que yo tenía, debajo el modelo que yo estoy usando para validar, que es la mitad segunda que yo escogí. Y aquí al ladito el fit. ¿Qué es esto del fit? El coeficiente que vimos que es el NMDSE, que es el coeficiente que vamos a utilizar para ponderar el modelo. Adicionalmente, se puede generar los residuos, ¿verdad?, de la estimación. Recuerden que los residuos deben ser ruido blanco. Y aquí yo veo que esta estimación no está muy buena, porque veo que esta es la autocorrelación de los residuos y muchos de los residuos superan los intervalos de confianza, que son 3 sigma, que están marcados en línea de puntos. Esto debió haber sido ruido blanco en ambos casos. Y como vemos, el feed aquí dice que es apenas 39%, ¿verdad? Entonces es un feed bajo. Entonces, este es un poquito el juego de estimación que hay que hacer, no es una estimación automática. Ahora lo que deberíamos poder hacer es tal vez, qué sé yo, manipular un poquito el orden del modelo, decir que haya más polos comunes, qué sé yo, decir que haya 6 polos comunes, vamos a ver cómo nos va. Y ahora es un modelo 641, mandarlo a estimar. Se me genera ahora el modelo del 441 que estaba, me genera el 641, pero veo que no hay una muy leve mejora con 3907. Entonces tal vez lo que yo podría hacer en este caso es utilizar otro de los modelos. Vamos ahora a usar el modelo Armax. Voy a usar el 2221, que es el que viene por defecto. Le damos estimar. Y nos genera un modelo, como ustedes ven aquí, ARMX221. Este ARMX221 mejoró un poquito el fit, ahora es 40%. Y si vemos también mejora un poco el tema de los residuos, bajaron un poquito. Voy a seguir iterando, voy a hacer una segunda iteración con el modelo ARMX. Me voy a con dice Order Editor y le voy a aumentar el número de polos. Voy a decir que sean 4 polos así mismo. Y voy a mandarlo a estimar. Este nuevo ARMX tampoco me tuvo buen resultado, 3888. O sea, pero ya tengo aquí, caballeros y damas, 4 estimaciones, 2 ARX, 2 ARMX, que no son tan buenas hasta ahora. Hagamos una prueba más para que ustedes vean la forma o el modelo de estimación. Vamos a trabajar con la Bug Jenkins. Por defecto viene 2221. Le damos clic en estimar a la Bug Jenkins. Y por lo general Bug Jenkins siempre de entrada me da algún resultado interesante. Esta es la Bug Jenkins 2221. Y fíjense ustedes que el fit me subió a 53.33. Tengo el mejor fit del momento, ¿verdad? Y ya con los residuos totalmente fuera de bounds. A la final puedo afinarla un poquito más, o puedo ahora hacer una estimación con el otro método para ilustrárselos, el Output Error.
también viene por defecto 221. Si le dan clic en orden editor, cambian el tamaño. Lo estimamos. Y este output error me bota 4082. O sea, se parece. No está muy buena esa output error, ¿verdad? Nos bota un resultado distinto. Entonces, esa es un poquito la idea. Nosotros seleccionamos la estructura, probamos los criterios de validación y luego de probar varios modelos, intentar varios órdenes, de esa manera sacamos el modelo definido. Supongamos, a ver, otras cositas antes de ir terminando. Yo también puedo hacer gráficos. Por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar y deseleccionar los gráficos. Por decir algo, no me gustaron algunos. ARMX 4221 no me gustó, entonces lo deselecciono. ¿Ya para qué? De los ARX, el 641 fue el mejor. Aquí tengo 4 modelos, uno de representante de cada uno, ¿verdad? Aquí están los residuos. El output de error quedó bien feito, pudiésemos escoger uno distinto. Pero también yo puedo sacar una respuesta transitoria de cada modelo, que también sirve como una estrategia de validación. Si hay alguno inestable, por ejemplo, hubiera salido de aquí, ya lo hubiéramos descartado. E inclusive podemos sacar un estimado de la respuesta de frecuencia de ambos sistemas para así mismo estimar o desestimar algunos modelos. Supongamos que el Bock-Jenkins es el modelo escogido, ¿sí? Y entonces, muchachos, si suponemos que es el modelo escogido, este Bock-Jenkins, tenemos varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si le doy doble clic, verán ustedes que aquí aparecen los 4 polinomios para Bock-Jenkins escogidos. Ya no en términos Q, de hecho aquí ya él los escribe como términos Z, ¿verdad? Y como yo los tengo, ¿verdad? Yo puedo esa función de transferencia utilizarla y llevármela al MATLAB. De hecho, yo pudiese a esta, que es la ganadora en mi caso, llevarla a Workspace. Y en Workspace ya está aquí como BJ22221, ¿verdad? Y fíjense ustedes, ahí tengo la función e inclusive puedo trabajarla. Una vez que yo tengo ese dato, ¿verdad? Puedo usar un comando como tf, el viejo conocido tf, de bj, de la variable que se creó, 1, 2, 3, 4, j1, 2, 3, 4, 1. Y como ustedes ven, ya en esa variable obtengo la función de transferencia discreta. Y ya tengo, esta sería una función de transferencia de la planta que, si está todo bien validado, podría yo utilizarla para diseño de control y para cualquier tipo de estimación. Es un ejemplo bastante breve de cómo hacer la identificación. Aquí obviamente hay muchas otras aristas que pudiésemos tener y determinar. La idea básica ha sido que ustedes puedan tener una idea de cómo manipularlo y que noten, ¿verdad?, que básicamente con este método, a partir de los datos, yo pudiese tener ya un primer estimado del modelo de la planta. Bueno, muchísimas gracias.